Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal de matemática, la zona mate de genios, en donde estaremos tocando en esta primera sesión de clase el tema de lógica matemática. Este tema es importante porque es el que se ve, digamos, en todos los primeros ciclos de todas las carreras de los diferentes institutos, universidades y tecnológicos también, ¿no? Pedagógicos también. Ahora, cabe mencionar que el objetivo de este video básicamente es aprender a reconocer lo que es una proposición lógica, porque para ir, digamos, sentando las bases sobre las cuales vamos a trabajar. Bueno, sin más que decir, empecemos. Hagamos una introducción a la lógica matemática. Miren, de manera general, en matemática es fundamental reconocer si un razonamiento es correcto. Y lo principal, para todos los matemáticos por lo menos, es cómo construir un determinado razonamiento. Veamos un ejemplo. Si se sabe que un cierto número entero positivo menor que 14 es divisible por 3 y además al sumarle 2 se obtiene un resultado que es divisible por 4, pregunta ¿cuál es el número? Veamos. Creo que usted que está mirando el ejercicio podrá imaginarse una forma de cómo resolverlo. En este caso yo he procedido de la siguiente manera. Supongamos que el número buscado es n. Como el enunciado dice que n es un número entero menor que 14, quiere decir que este n debe pertenecer al conjunto formado por el número 1, el número 2, el número 3, etc. hasta el número 13. La pregunta es ¿por qué? Miren, fácil. Nosotros sabemos que el conjunto de los números enteros positivos básicamente es el conjunto de los números naturales. Y como el enunciado dice que el número es menor que 14, quiere decir que puede tomar a lo mucho hasta el valor de 13. De esa forma nosotros concluimos que en verdad n debe pertenecer a este conjunto. Continuemos. Por otro lado, el enunciado también nos dice que el número n es divisible por 3. Esto quiere decir que n pertenece a este conjunto, que está formado por el número 3, el número 6, el número 9 y el número 12. ¿Por qué? Miren, nosotros ya habíamos determinado que n pertenece a este conjunto, pero como el enunciado dice que n es divisible por 3, entonces de este conjunto solamente seleccionamos aquellos números que son divisibles por 3. De esa manera nosotros vamos a concluir que n en verdad pertenece a este conjunto. Continuemos. Sin embargo, como el enunciado también asegura que cuando a n se le suma 2 se obtiene un número que es divisible por 4, quiere decir que n es igual a 6. ¿Por qué? Miren, si nosotros a este número a 3 le sumamos 2 obtenemos 5, pero 5 no es divisible por 4. Si a 6 le sumamos 2 obtenemos 8 y 8 sí es divisible por 4. Si a 9 le sumamos 2 obtenemos 11 y 11 no es divisible por 4. Si a 12 le sumamos 2 obtenemos 14 y 14 no es divisible por 4. Por lo tanto, como n pertenece a este conjunto y de este conjunto el único elemento que satisface la condición de que cuando le sumamos 2 el resultado es divisible por 4 es el número 6, quiere decir de que n debe ser igual a 6. Ahora, lo que nosotros acabamos de hacer para poder determinar el valor de n es un razonamiento matemático. Pero ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la lógica, no? Miren, veamos las siguientes preguntas. ¿Por qué nosotros podemos afirmar que nuestro razonamiento es correcto? ¿Qué es lo que hace que el razonamiento anterior sea inobjetable? Bueno, miren. El objetivo de la lógica básicamente es dar respuesta a este tipo de preguntas. Entonces, con todo lo que nosotros venimos viendo hasta el momento podemos conceptualizar y decir lo siguiente. A manera de concepto, valga la redundancia, a manera de concepto decimos que la lógica es la ciencia que se ocupa del estudio de los razonamientos, de las deducciones y de las inferencias. Pero para que nosotros podamos entender este concepto, naturalmente necesitamos saber qué cosa es un razonamiento. Entonces, ¿a qué llamamos razonamiento? Bueno, llamamos razonamiento o raciocinio a la serie de pasos realizados para obtener una conclusión a partir de un conjunto de afirmaciones iniciales llamadas premisas o suposiciones. En otras palabras, recordemos nosotros que cuando hablamos del método científico, en el método científico
hay un paso que es uno de los importantes, de los más importantes tal vez del método científico, que es el de las hipótesis, ¿no? Entonces, las hipótesis es lo que nosotros llamamos premisas. En matemática, las hipótesis es lo que se les llama premisas. Cuando un razonamiento es correcto, definamos. Diremos que un razonamiento es correcto si cada vez que las afirmaciones iniciales son verdaderas, también lo es la conclusión. Ya vamos a ver más adelante en un ejemplo cómo es que vamos a aplicar esta definición. Y diremos que un razonamiento es incorrecto si no es correcto. Esta definición es completamente válida. Veamos un ejemplo. El siguiente razonamiento. Todo piurano es peruano. Noé es piurano. Por lo tanto, ¿es correcto concluir que Noé es peruano? Veamos. Si todo piurano es peruano, naturalmente el hecho de que Noé sea piurano hace irrefutable que él sea peruano. Por lo tanto, este razonamiento sería correcto. Bueno, en esta parte creo que no hay mucho que hacer, ¿no? Ahora veamos otro ejemplo. El siguiente razonamiento. Si algunos A son B, entonces ¿puedo concluir que todos los A son B? Miren, ¿este razonamiento será correcto? Veamos lo siguiente. Si este razonamiento fuera correcto, el siguiente razonamiento también debería ser correcto. O sea, si algunos peruanos son limeños, entonces yo podría concluir que todos los peruanos son limeños. Notemos que lo único que se está haciendo es, en lugar de tomar la letra A, estamos tomando la palabra peruanos. Y en lugar de tomar la letra B, estamos tomando la palabra limeños. Por lo tanto, si este caso general fuera un razonamiento correcto, este caso particular también debería ser un razonamiento correcto. Sin embargo, este razonamiento no es correcto. ¿Por qué? Miren, la definición a nosotros nos dice que un razonamiento es correcto si cada vez que las afirmaciones son verdaderas, también lo es la conclusión. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos una afirmación que es verdadera, porque en verdad nosotros sabemos que algunos peruanos son limeños, pero tenemos una conclusión que es falsa, porque no todos los peruanos son limeños. Sabemos que existen peruanos que son de Chiclayo, sabemos que existen peruanos que son de Tumbes, de Piura, de Cajamarca, etc. Eso quiere decir de que la conclusión no es correcta, la conclusión es falsa. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el razonamiento anterior es incorrecto, pues está yendo en contra de la definición. Ahora bien, existen muchos tipos de lógica, miren, dependiendo de los axiomas de inferencia que se establezcan sobre ellas. Y el objetivo en este curso pues no es estudiar todos los tipos de lógica habidos y por haber, sino simplemente hacer un pequeño repaso para que podamos ir sentando las bases sobre las cuales vamos a trabajar. Pero a manera de resumen, podemos decir lo siguiente, miren, la lógica se clasifica en dos grandes grupos, la lógica formal o también llamada lógica simbólica, incluso llamada lógica matemática, o la lógica dialéctica. Y dentro de la lógica formal tenemos la lógica proposicional y la lógica de predicados. Nosotros vamos a concentrarnos en la lógica proposicional. Bueno, definamos. Nosotros llamamos lógica proposicional aquella parte de la lógica que se encarga de estudiar la veracidad o falsedad de las proposiciones y cómo dicha veracidad se transmite a través de símbolos y reglas formales de unas proposiciones llamadas premisas a otras llamadas conclusiones. Recordemos que nuestras premisas son también las llamadas hipótesis. Continuemos. Enunciados y proposiciones. Miren, un enunciado simplemente es cualquier frase u oración que señala una idea. Por eso es que nosotros por eso es que en este caso nosotros empezamos en este caso, por eso es que cuando nosotros leemos una pregunta, nosotros decimos el enunciado dice tal, el enunciado afirma tal cosa, por el enunciado sabemos tal cosa. Entonces tiene sentido llamar enunciado a las preguntas, porque nos están diciendo que un enunciado simplemente es cualquier frase u oración que señala alguna idea.
Clasificación de los enunciados. Bueno, tenemos enunciados directivos, que son aquellos utilizados para dar órdenes. Dentro de estos tenemos los enunciados interrogativos, que son aquellos que se utilizan para saber algo en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué edad tienes? ¿En qué curso te has matriculado? Como podemos ver, son esto básicamente preguntas, ¿no? Básicamente preguntas. Los enunciados imperativos o exhortativos, que son aquellos enunciados utilizados con el propósito de dar una orden. Por ejemplo, apúrate, no saltes, prohibido hacer bulla. Como podemos ver, son oraciones que están expresando órdenes. Los enunciados expresivos, miren, son aquellos que se utilizan para manifestar sentimientos, deseos o actitudes. Dentro de estos enunciados tenemos los enunciados admirativos o también llamados exclamativos, que son aquellos que manifiestan emociones y sentimientos. Por ejemplo, qué mal estás, qué horror, qué milagro. Como podemos ver, los ejemplos anteriores son de enunciados admirativos. También tenemos los enunciados desiderativos, que son aquellos que manifiestan deseos o anhelos, como por ejemplo, quisiera ir a Acapulco, ojalá gane la lotería, que tengas un lindo día. También tenemos los enunciados informativos, que son aquellos enunciados que expresan una afirmación o negación de un hecho real. Por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió América. El mes de junio no tiene 40 días. Lima es la capital de Perú. Miren que a la larga vamos a ver cómo es que realmente las proposiciones caen dentro de los enunciados informativos. Por lo tanto, se puede decir de que toda proposición es un enunciado informativo y no al contrario, ¿no? Ya más adelante vamos a ver el porqué. A manera de resumen, podemos clasificar los enunciados de la siguiente manera. Tenemos los enunciados directivos, expresivos e informativos. Dentro del directivo están los enunciados interrogativos, los imperativos. Dentro de los enunciados expresivos tenemos los enunciados admirativos, desiderativos y por último tenemos los enunciados informativos. Ya les había mencionado hace un momento que las proposiciones van a estar dentro de este grupo, dentro de los enunciados informativos, que son los que básicamente afirman o niegan algo, ¿no? Según lo que acabamos de ver. Bueno, disculparán el efecto de la diapositiva, entonces para entenderla vamos a colocar todo lo que dice. Proposición lógica. ¿Qué es una proposición lógica? Bueno, llamamos proposición lógica a toda oración aseverativa que afirma o niega algo, que era básicamente un enunciado informativo. Y puede ser clasificada como verdadera o falsa respecto a una realidad, pero nunca ambas a la vez. Miren, esto es importante, ¿eh? Recordemos, una proposición lógica es cualquier oración aseverativa que afirma o niega algo y puede ser clasificada como verdadera o falsa respecto a una realidad, pero nunca ambas a la vez. ¿Qué quiere decir esta definición? Miren, esta definición quiere decir de que una oración que está afirmando o negando algo y que respecto a una realidad nosotros podemos determinar que sea verdadera o falsa, pero nunca ambas a la vez, es una proposición. Ahora bien, miren, de esta misma definición, nosotros podemos desprender tres características imprescindibles de las proposiciones, que son las que de repente ustedes encuentran en los libros. Entonces vamos analizando parte por parte, miren. Primero, dado que una proposición es una oración, entonces necesariamente debe estar presente el sujeto y el predicado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si un enunciado no tiene sujeto o no tiene predicado, automáticamente dicho enunciado no será una proposición. Segundo punto, o segunda característica. Una proposición es una oración aseverativa, de acuerdo a lo que nos dice la definición. Por lo tanto, una proposición no es una oración exclamativa, no es una oración interrogativa, no es una oración imperativa, tampoco lo es una orden ni nada por el estilo, miren. Pues la definición nos asegura que una proposición es una oración aseverativa, o sea, es una oración
que está afirmando algo o que está negando algo. Por esta razón es que a las proposiciones se les puede clasificar como verdaderas o como falsas. Continuemos. Tercera característica, que era lo que les acabo de comentar. Cualquier proposición puede ser clasificada como verdadera o como falsa. Entonces, para que un enunciado sea una proposición, necesariamente debe cumplir las tres características anteriores. Veamos varios ejemplos en los cuales vamos a ver cómo aplicar la definición para poder determinar si un determinado, disculpen el gerundio, ¿no? Pero vamos a ver ejemplos en los que nosotros vamos a aplicar la definición para poder determinar si un enunciado es o no una proposición. Veamos, determine si los siguientes enunciados son proposiciones lógicas, indicando el porqué de su respuesta. Básicamente para esto tenemos que aplicar lo que habíamos ya estudiado anteriormente acerca de las tres características principales. Veamos, 2 más 3 es diferente de 5. ¿Este enunciado será una proposición? Veamos, para que el enunciado sea una proposición debe cumplir con las tres características que habíamos mencionado, o sea, tener sujeto y predicado, se le debe poder asignar un valor de verdad y por último debe ser aseverativo. Entonces veamos. ¿El enunciado tiene sujeto y predicado? En efecto lo tiene. El sujeto es 2 más 3, ¿no? Y el predicado es de que sea diferente de 5. Entonces el enunciado tiene sujeto y predicado. ¿El enunciado es aseverativo? En efecto lo es, porque nos está afirmando que la suma de 2 más 3 es diferente de 5. Por lo tanto, sí es aseverativo. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o como falso? Por supuesto, mírenme. Nosotros sabemos que el enunciado es falso, ya que 2 más 3 verdaderamente es 5. ¿Esto qué quiere decir, miren? Esto quiere decir de que el enunciado 2 más 3 es diferente de 5, en verdad es una proposición, pues tiene las tres características necesarias para hacerlo. Veamos otro ejemplo. El Sol es una estrella. ¿Este enunciado será una proposición? Veamos. Primero veamos si el enunciado tiene sujeto y predicado. En efecto los tiene, porque el sujeto es el Sol y el predicado es una estrella. ¿El enunciado es una oración aseverativa? En efecto lo es, porque el enunciado nos está asegurando que el Sol es una estrella. ¿El enunciado es clasificable como verdadero o como falso? Por supuesto que esto es posible, pues nosotros sabemos que el enunciado es verdadero, ya que el Sol es verdaderamente una estrella. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Miren, podemos concluir que el enunciado el Sol es una estrella verdaderamente es una proposición, pues tiene las tres características necesarias para poder serlo. Veamos otro ejemplo. Juan estudia en la academia. ¿Este enunciado será una proposición? Recordemos que para que un enunciado sea una proposición necesariamente debe tener sujeto, debe tener predicado, necesariamente tiene que ser clasificable como verdadero o falso, dependiendo de una determinada realidad, y también tiene que ser aseverativo. Entonces veamos. ¿El enunciado tiene sujeto y predicado? Obviamente lo tiene. El sujeto es Juan, el predicado que estudia en la academia. ¿El enunciado es una oración aseverativa? En efecto lo es, porque nos está asegurando que Juan estudia en la academia. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o falso? En efecto, miren, el enunciado sí es clasificable, pero depende mucho de ciertas circunstancias. La realidad del enunciado es de que Juan está en la academia o que Juan estudia en la academia. Ahora veamos lo siguiente, miren. Si por ejemplo Juan fuera un joven de 18 años que está en un ciclo intensivo de la CEPRE-UNI, el enunciado sería verdadero. Si por ejemplo Juan fuera un niño de 6 meses de edad, el enunciado sería irrefutablemente falso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Miren, ¿qué es lo que estamos analizando? Estamos tratando de hacer o de ver
si el enunciado es clasificable como verdadero o como falso. Y estamos determinando que sí es clasificable, porque estamos viendo que en verdad es posible determinar bajo ciertas circunstancias de que Juan está o no en la academia. Porque ojo que la realidad es que Juan estudia en la academia. Entonces nosotros a esa realidad tenemos que ver si se le puede asignar el valor, digamos, de que sea verdadera o de que sea falsa. Veamos otro ejemplo. Bueno, naturalmente, esto quiere decir de que el enunciado Juan estudia en la academia es verdaderamente una proposición porque tiene las tres características necesarias para hacerlo. Ahora miren, a raíz de este problemita, nosotros podemos notar que no es necesario saber con exactitud si una oración es realmente verdadera o falsa, porque notemos que la definición lo que exige es que la oración en análisis pueda ser clasificada como verdadera o falsa, pero no nos pide de que nosotros sepamos si es verdadera o es falsa. Entonces, eso quiere decir de que es suficiente poder afirmar la veracidad o la falsedad de un determinado enunciado para poderlo aceptar como una proposición. Veamos. Vamos a ver otro ejemplo, miren. La expresión 3x más 2 igual a 7. Así esa expresión a secas, por sí sola. ¿Será un enunciado? Perdón, ¿será una proposición? Bueno, definitivamente no lo es. ¿Por qué? Miren, para que nosotros podamos afirmar que esto de acá es una proposición, ya sabemos que deben haber las tres características. El sujeto ya sabemos que es x. El predicado es de que 3x más 2 es igual a 7. Entonces tiene sujeto, tiene predicado. Naturalmente es aseverativa o es afirmativa porque nos está comunicando algo. Ahora la cuestión es la siguiente, miren. Para que sea una proposición debe cumplir las tres condiciones. La primera sabemos que la verifica, porque en verdad tiene un sujeto y tiene un predicado. La segunda afirmación de que sea aseverativa también lo es, porque también nos está afirmando de que 3x más 2 es igual a 7. Sin embargo, para que nosotros podamos clasificar este enunciado, o sea, esta igualdad como verdadera o como falsa, necesitamos conocer X o necesitamos tener información acerca de X. Si nosotros no tenemos información acerca de X, si usted no conoce nada acerca de X, no se puede afirmar nada acerca de esta igualdad. Por lo tanto, quiere decir de que para que nosotros miren, bueno, por lo tanto, definitivamente no es una proposición. Pues para poder clasificar el enunciado 3x más 2 igual a 7 como verdadero o como falso, que era lo que les estaba explicando, necesariamente debemos conocer X. Y el enunciado no nos da información acerca de X. Por lo tanto, es imposible clasificar este enunciado como verdadero o como falso. Y si no es posible clasificar el enunciado como verdadero o como falso, simple y llanamente ya no es una proposición, porque ya no está cumpliendo con la tercera característica necesaria para que lo sea. Ahora veamos otro ejemplo. Bueno, mostraremos, esta es una diapositiva que le he puesto mal los enunciados, los efectos, perdón, así que analizaremos toda la diapositiva completa. Espero me disculpen por este tipo de errores, pero creo que la intención es buena, ¿no? Miren, analicemos el siguiente ejemplo. Cualquier número natural X cumple que X más 6 es igual a X más 3. Bueno, el enunciado tiene sujeto y predicado, en efecto los tiene. El sujeto es X, el predicado es de que X más 6 es igual a X más 3. ¿Cuál es la realidad bajo la cual se está enunciando esta oración? Es de que X tiene que ser un número natural. O sea, la realidad de X es que sea un número natural. Bueno, continuemos. ¿El enunciado es una oración aseverativa? En efecto lo es, porque este afirma que X más 6 es igual a X más 3. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o como falso? Miren, ¿cuál es la diferencia que nosotros vemos, por ejemplo, entre este enunciado, entre el enunciado número 5 y el enunciado número 4? Miren,
Notemos que en el enunciado número 4 no conocemos nada acerca de x, no se sabe absolutamente nada acerca de x. X está actuando aquí como una variable abierta, porque no se sabe nada acerca de x. Sin embargo, en el ejemplo número 5 ya nos están diciendo que x tiene una realidad, x es un número natural, y bajo esta condición nos está asegurando de que se verifique esta igualdad. Ahora, en base a esto, contestemos la siguiente pregunta. ¿El enunciado es clasificable como verdadero o falso? En efecto, es posible. Es posible clasificar este enunciado, pues nosotros sabemos que el enunciado es falso, ya que no existe, miren, ojo, no existe ningún número natural x para el cual se verifique esta igualdad. En efecto, si existiera, de manera general, miren, no existe ningún número natural, ni real, ni tampoco complejo que satisfaga esta igualdad, porque si existiera algún x que haga que esto sea igual, esto implicaría que 6 es igual a 3 y nosotros sabemos que 6 no es igual a 3. Pero al margen, digamos, de este absurdo que nosotros tenemos acá, nosotros lo que queremos es simplemente que sea clasificable. Y en efecto el enunciado es clasificable porque es falso. Por lo tanto, el enunciado para cualquier número natural x se cumple que x más 6 es igual a x más 3 es una proposición, porque tiene las tres características necesarias para hacerlo. Veamos otro ejemplo. X más 3 es igual a 11 si x es igual a 4. ¿Este enunciado será una proposición? Veamos. ¿El enunciado tiene sujeto y predicado? En efecto lo tiene. El sujeto es x, el predicado es que x más 3 sea igual a 11 y la realidad de este enunciado es de que x sea igual a 4. Entonces ahí tenemos el sujeto, tenemos el predicado. El enunciado es una oración aseverativa, en efecto lo es porque nos están asegurando que x más 3 es igual a 11. ¿El enunciado es clasificable como verdadero o falso? Miren, en efecto esto es posible, porque nosotros sabemos que el enunciado es falso. ¿Por qué es falso? El enunciado nos está asegurando, miren, el enunciado nos está asegurando de que x más 3 es igual a 11. Ah, pero nosotros conocemos la realidad de x. La realidad de este enunciado es de que x sea igual a 4. Y nosotros sabemos que si x es igual a 4, naturalmente x más 3 es igual a decir 4 más 3, que es igual a 7, que es diferente de 11. Lo cual implica que el enunciado es falso. Y si el enunciado es falso, quiere decir de que es verdaderamente una proposición, porque tiene las tres características necesarias para poderlo ser. Veamos otro ejemplo, miren. X más 3 igual a 6 si x es mayor que 1. Bueno, ya a medida que nosotros vamos cogiendo un poco de práctica, notamos que es más fácil ya de alguna u otra manera ir clasificando nuestros enunciados como proposiciones o no. Naturalmente, miren, así de forma rápida, en este caso el enunciado, vemos de que tiene sujeto porque el sujeto es x, tiene un predicado porque el predicado es de que x más 3 sea igual a 6. La realidad para este enunciado es de que x sea mayor que 1. Ahora lo que nos faltaría ver es de que si el enunciado es verdaderamente clasificable o no. Pero veamos, vamos por partes y de forma lenta, ¿no? El enunciado tiene sujeto y predicado, en efecto. El sujeto es x, el predicado es x más 3 igual a 6. El enunciado es una oración aseverativa, en efecto lo es, porque nos están afirmando de que x más 3 es igual a 6. ¿El enunciado es clasificable como verdadero o falso? Veamos lo siguiente, miren. Notemos que, ya les había explicado, la realidad del enunciado es de que x es mayor que 1. Ahora bien, para esta realidad se tiene lo siguiente, miren. Si x es igual a 3, es verdad que x más 3 es igual a 6. Claro, eso es cierto, ¿no? Si x es igual a 3, entonces x más 3 es igual a 6. Eso es cierto. Pero si por el contrario tomamos x igual a 2, o si por el contrario x fuera igual a 2, el enunciado sería falso, pues x más 3 sería igual a 2 más 3, y 2 más 3 es 5, y 5 es diferente de 6. Por lo tanto, miren lo curioso. Para esta realidad, nosotros tenemos que el enunciado toma dos valores. El enunciado es verdadero y el enunciado es falso. Ahora, la pregunta sería,
¿este enunciado es una proposición? Naturalmente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la definición que nos dice que para una realidad, para una realidad, para una realidad, la oración debe ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Y nosotros estamos viendo que para esta realidad, para la realidad de que x es mayor que 1, nuestra oración es verdadera y es falsa. Por lo tanto, concluimos que el enunciado x más 3 es igual a 6 si x es mayor que 1 no es una proposición, ya que para una misma realidad admite ser falsa y verdadera simultáneamente. Y esto va en contra de la definición. Veamos otro ejemplo, miren cómo vamos nosotros cambiando los ejemplos y nos vamos dando cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para poder determinar si un enunciado X es o no una proposición? Veamos otro ejemplo. X más 3 es igual a 6 si X es mayor que 3. Pareciera que fuera el mismo ejemplo, ¿no? X más 3 es igual a 6, pero en este caso estamos considerando que X sea mayor que 1. Y ahora nosotros estamos considerando que X más 3 es igual a 6, perdón, si X es mayor que 3. Empecemos. Primera pregunta. ¿El enunciado tiene sujeto y predicado? En efecto, notemos que el sujeto es X, el predicado es de que X más 3 sea igual a 6. Naturalmente, la realidad de este enunciado es que X sea mayor que 3. Entonces, continuemos. En efecto lo tiene, bueno, ya había comentado, el sujeto es X, el predicado X más 3 igual a 6. ¿El enunciado es una oración aseverativa? Disculpen, ¿el enunciado es una oración aseverativa? En efecto lo es, porque nosotros estamos viendo que el enunciado nos está asegurando que X más 3 sea igual a 6. Ahora viene nuestra tercera pregunta, miren. ¿El enunciado es clasificable como verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será? ¿No será? Vamos a ver. En efecto, sí es posible, miren. Porque nosotros sabemos que para cualquier valor de x mayor a 3, se tiene que x más 3 es diferente de 6. Lo cual indica que el enunciado es falso. Claro, miren. Lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente, miren. Si x es mayor que 3, naturalmente x más 3 es diferente de 6. Eso quiere decir de que esto sería falso. Por lo tanto, hemos podido clasificar, miren, hemos podido clasificar nuestro enunciado como verdadero o falso. Y en este caso nos ha dado que es falso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el enunciado x más 3 es igual a 6 si x es mayor que 3 es una proposición, pues tiene las tres características. Tiene sujeto, tiene predicado, la oración es aseverativa y además hemos podido clasificar la oración como verdadera o como falsa. Y en este caso la hemos clasificado como falsa. Miren cómo es que nosotros simplemente cambiando la condición ya obtenemos una proposición, ¿no? Veamos otro ejemplo. Superman vive en Metrópolis. ¿Será una proposición o no será una proposición? Veamos. El enunciado tiene sujeto y predicado, en efecto lo tiene, ¿no? El sujeto es Superman, el predicado es vive en Metrópolis, ahí no hay ningún problema. ¿El enunciado es una oración aseverativa? Por supuesto que sí. El enunciado nos está asegurando que Superman vive en Metrópolis. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdad que Superman vive en Metrópolis? ¿Será falso? No vivirá en Metrópolis, de repente vive junto con Batman. Bueno, miren, sigamos. Notemos que no es posible clasificar nuestro enunciado como verdadero o como falso. ¿Por qué, miren? Porque Superman es un personaje ficticio. Superman no es un personaje que exista. ¿Esto qué quiere decir? Como Superman es un personaje ficticio, quiere decir que no es posible afirmar o negar algo acerca de él, porque es un personaje que no existe. Si es un personaje que no existe,
no es posible afirmar o negar algo acerca de él. Y si no es posible afirmar o negar algo acerca de él, entonces no es posible clasificar el enunciado como verdadero o como falso. Por lo tanto, quiere decir que el enunciado Superman vive en Metrópolis no es una proposición, pues no tiene las características necesarias para hacerlo. Veamos otro enunciado. Ahí está Batman, ¿no? Batman es un personaje de tiras cómicas. ¿Este enunciado será una proposición? Veamos. ¿El enunciado tiene sujeto y predicado? En efecto lo tiene. El sujeto es Batman, el predicado es de que es un personaje de tiras cómicas. ¿El enunciado es una oración aseverativa? En efecto lo es, porque el enunciado nos está asegurando que Batman es un personaje de tiras cómicas. ¿El enunciado es clasificable como verdadero o falso? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es el mismo caso de Superman? Bueno, veamos. En efecto, miren, sí es posible, pues nosotros sabemos que en verdad Batman es un personaje de tiras cómicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, ¿no?, entre el ejemplo 10 y el ejemplo 9? El ejemplo 10 nos dice que Batman es un personaje de tiras cómicas. Y en el ejemplo 9 nos dicen que Superman vive en Metrópolis. No es lo mismo, ¿no? Porque, claro, naturalmente nadie puede afirmar ni nadie puede negar que Superman viva o no en Metrópolis. Sin embargo, nosotros sí podemos afirmar que Batman es un personaje de tiras cómicas. Entonces, a pesar de que parecen que fuera, digamos, el mismo ejemplo, pues usted debe notar que no es el mismo ejemplo. Veamos otro ejemplo. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, ¿será que realmente este enunciado representa una proposición lógica? ¿O será que no representa una proposición lógica? Bueno, veamos. ¿El enunciado tiene sujeto y predicado? Claro, el enunciado tiene sujeto y predicado, porque en este caso el sujeto es la Biblia, el predicado es la palabra de Dios. Ahora, ¿el enunciado es una oración aseverativa? Por supuesto que lo es, porque nos están asegurando que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o falso? Miren, acá sucede lo siguiente, ¿no? Hasta el momento, nadie puede demostrar que en verdad la Biblia sea la palabra de Dios. Por lo tanto, podría ser falsa. Sin embargo, también es cierto que nadie puede demostrar que la Biblia no sea la palabra de Dios. Por lo tanto, podría ser verdadera. Entonces, ¿cuál es la realidad, miren, de este enunciado? La realidad es que la Biblia es la palabra de Dios. Esta es la realidad. Pero para esa realidad, nosotros estamos obteniendo que el enunciado puede ser verdadero y puede ser falso. Consecuentemente, esto está yendo en contra de la definición de lo que es una proposición. Por lo tanto, ante un enunciado matemáticamente ambiguo, nosotros sabemos que esa expresión no representa una proposición, porque eso es lo que nos afirma la definición. Eso quiere decir de que la Biblia es la palabra de Dios, no representa una proposición. Claro, ¿no? Porque falla en la tercera característica, digamos, ¿no? Ahora vayamos con otro ejemplo. ¿La Biblia es un libro religioso? Bueno, vamos a analizar si es que esta expresión representa en verdad una proposición o no lo representa. Al igual que hemos venido haciendo en todos los ejemplos anteriores, debemos analizar si el enunciado tiene o no un sujeto. Y lo mismo con el predicado, ¿no? Y en efecto, ¿no? Nosotros sabemos que el sujeto es la Biblia y el predicado es que es un libro religioso. Ahora, ¿el enunciado es una oración aseverativa? En efecto lo es, porque sabemos que la Biblia nos está diciendo, el enunciado nos está diciendo que la Biblia es un libro religioso. Ahora, acá viene, digamos, la pregunta decisiva, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta en la mayoría de enunciados, cuando nosotros queremos determinar si es o no una proposición, básicamente la tercera pregunta es la que decide, ¿no?, si el enunciado va a ser o no una proposición. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o como falso? En efecto, sí lo es, miren,
pues todos sabemos que en verdad la Biblia es un libro religioso. Esto naturalmente para personas creyentes, para personas religiosas, para los no creyentes, etc. Todos sabemos que la Biblia en verdad es un libro religioso. A comparación del ejemplo anterior, nosotros nadie sabe a ciencia cierta, ¿no?, si la Biblia es realmente o no la palabra de Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que el enunciado de la Biblia es un libro religioso? En verdad sí representa una proposición, ¿no?, pues tiene las 3 características para hacerlo. Ahora, veamos por lo menos, el último ejemplo de este video, ¿no? Ya más adelante estaré subiendo otros ejemplos más para, ya digamos, de repente preguntas tipo examen de admisión, ¿no? Para ir resolviendo un poco las dudas que de repente a veces todos tenemos, ¿no?, con respecto a las proposiciones, porque en realidad no es un tema tan sencillo que digamos, ¿no? Bueno, veamos. El triángulo está alegre. ¿Este enunciado será una proposición? Veamos. ¿El enunciado tiene sujeto y predicado? En efecto los tiene, ¿no? El sujeto es el triángulo, el predicado es está alegre. ¿El enunciado es una proposición aseverativa? Bueno, en efecto lo es, porque nosotros sabemos que el enunciado nos está afirmando que el triángulo está alegre. Ahora viene la pregunta decisiva, ¿no? La pregunta del millón, como dicen algunos, ¿no? ¿El enunciado es clasificable como verdadero o falso? Bueno, veamos lo siguiente, miren. No es posible que nosotros clasifiquemos nuestro enunciado como verdadero o falso. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, el triángulo es un objeto abstracto y no se le puede asignar la cualidad de sonreír. Como consecuencia de esto, miren, como consecuencia de esto no existe una conexión entre el sujeto y el predicado. Si no existe una conexión entre el sujeto y el predicado, quiere decir de que nuestra oración, en pocas palabras, no tiene sentido. Por eso es que este tipo de enunciados son conocidos como enunciados sin sentido, ¿no?, o como un sinsentido. Por lo tanto, no se puede clasificar el enunciado como verdadero o falso. Esto quiere decir que el enunciado, el triángulo sonríe, claro, esto quiere decir que el enunciado, el triángulo sonríe, no es una proposición, ¿no?, pues no tiene las 3 características necesarias para hacerlo. Bueno, amigos, esto ha sido todo digamos acerca de este video. Espero que les agrade. A los que no les agrada, por favor les pido que sean un poco respetuosos en sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia, alguna crítica, que sea por favor en lo mayor que ustedes puedan, que sea una crítica constructiva. Ya estaré subiendo más videos de matemática, más videos que van a ser de ayuda para todos, ¿no?, incluso para mí mismo, porque yo básicamente voy a dedicarme a lo que es la docencia y necesito tener técnicas que me permitan llegar al alumno, ¿no?, que me permitan enseñar, digamos, bien, ¿no?, lo poco que yo sepa. Bueno, amigos, no olviden dejar sus comentarios, no olviden dejar sus sugerencias, no olviden dejar sus críticas constructivas. Absténganse de insultos, de comentarios, digamos, degenerativos, por así decirlo. Y bueno, si tienen alguna duda, si tienen algo que no les haya quedado claro en alguna de repente en alguna parte del video, o en alguna parte de repente hablé algo incoherente por ahí, entonces por favor les pido que dejen sus comentarios, ¿no? Y por último bueno, amigos, simplemente desearles que se cuiden, que sigan teniendo un buen día. Conmigo va a ser hasta la próxima. No olviden suscribirse, y si el video les gustó, les parece que les he dado de repente alguna información que no sabían, alguna técnica nueva o algo que les va a servir, les pido que me apoyen con un like, me apoyen compartiendo mis videos, y conmigo será hasta la próxima, amiguitos. Chao, chao.